gracias por tu bendición. Gracias, Padre, por este fin de semana en donde me permitiste a mí y a mis hermanos descansar, en donde me permitiste, oh Dios, recuperar nueva fuerza, en donde fortalecí, oh Señor, no solamente mi garganta, sino también mi organismo. Gracias, Señor, por todos los momentos en que tú nos has dado, por el aire que respiramos, por la fuerza que retomamos. Gracias, Espíritu de Dios, por cada tiempo que le has dado a mis hermanos cualquier parte del mundo. Tú has estado presto para nutrir nuestro corazón, nuestro espíritu, para nutrir inclusive, oh Dios, nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque hemos podido abrir los ojos una vez más, porque estamos vivos, por el aire que respiramos. Gracias, oh Dios, porque tú eres quien nos guarda en todo momento. Quédate con nosotros, oh Señor, y permite, Padre Celestial, que la virtud, que el fruto del Espíritu Santo que hoy vamos a tratar se anide en nuestro corazón, Señor, y que permanezca de una manera, Señor, y de fruto como tú lo esperas. Que fructifique sobre nuestra vida, Señor, y que podamos usarlo y ponerlo en práctica, Padre Celestial. Quédate con nosotros en el resto del día de hoy, para siempre. En el nombre de Yeshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Para los que toman lápiz y papel y toman notas, el tema que hoy vamos a iniciar a tratar se llama mansedumbre. Mansedumbre. Y en el día que mi padre me fue a enseñar la constitución del reino de los cielos a todo el mundo, porque lo hizo con los discípulos, el día que él va a enseñar, él sube a la montaña y siguiéndole sus discípulos les enseñó. Y eso lo vemos en Mateo 5:5, cuando nosotros escribimos. Bueno, para los que han tenido la oportunidad de tener, la gente de acá de Colombia, que han tenido la oportunidad de tener el libro, el segundo libro que Dios me permitió escribir, las bienaventuranzas. Entonces, cuando ya le hablo de este capítulo, yo sé que muchos tienen conocimiento de lo que significa Mateo 5:5. Porque tienen el libro en la mano. Bueno, muy pronto lo tendrá también Italia, aunque América también lo tiene. Los que están en Norteamérica lo tienen. Y en República Dominicana y en Puerto Rico sé que también están. Pero vamos a hablarles a todo el grupo en general para que tengan el conocimiento de lo que tiene Mateo 5:5, que son las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Y qué significa? Doblemente bendecido, doblemente feliz. Y dice la palabra iniciando, doblemente feliz los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yeshua esta virtud la liga a un tema relacionado con herencia. Y esto va encadenado a la genética, porque solo los hijos son los que tienen potestad de heredad, de poder heredar de los padres. Así es que esta es la segunda virtud del Espíritu Santo que nos habla de genética. Y cuando te hablo de genética, significa que no es opcional para tu vida, no es intermitente en tu vida, sino que debe ser parte de lo que llamas tú ligado a tu sangre, a tu gen. Debe ser una connotación que si eres hijo de Dios, tienes que tener esa característica. Porque se muestra cuando eres hijo, se muestra de quién eres hijo de acuerdo al proceder tuyo. Así es que a través del tiempo, mucha gente ha confundido esta virtud. Es más, muchos llegan a decir
en esta parte de la tierra, uy, ¿sabes una cosa? Yo soy manso, pero no menso. Y ese es un decir que se tiene en la parte de América. Yo soy manso, pero no menso. Y yo me quedo viendo porque de verdad que la mansedumbre es una virtud muy, muy hermosa. Y vamos hoy a desglosarla. Vamos a estudiarla bajo la perspectiva hebrea, esta virtud. Valora una manera del maestro cómo se aproxima a la valoración de la enseñanza. Es una cosa que cuando tú empiezas a desglosar la vida de Yeshua HaMashiach y haces la sinopsis de los evangelios, tú te das cuenta cómo el Hijo de Dios trataba de darse a entender al hombre de la manera más elemental. Y él decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Preparándose para que nuestra mente pudiera entender un conocimiento celestial. Y saben una cosa, cuando yo estudiaba la vida de Jesús, eso me enamoró de él, la profundidad del amor, y lo veía como lo que es el maestro procurando dar a entender la clase para que todos asimiláramos de manera elemental el conocimiento que él traía. Y él lo decía porque él quería darse a entender en todos los aspectos. Y llegó a decir en Marcos 4:30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Él quería ser explícito en todo. Esa es una expresión que la hace solamente el maestro cuando quiere que todo el grupo que él está enseñando tengan la oportunidad de él hacerse entender. Y eso es maravilloso cuando tú miras que un hombre de los cielos que venía con todo el conocimiento no quería dejar nada por el aire, él quería traerlo de la manera más elemental para que tú y yo entendiésemos y pudiésemos crecer hasta llegar a la estatura de él. ¡Wow! Es maravilloso la manera como lo hacía. Él buscaba una manera fácil de explicar, de manera tangible, que todas las personas que lo escucharan pudieran entender el conocimiento que había en los cielos. Y eso hace que al día de hoy, día a día, el día que yo estudio, me esfuerzo en buscar el método y la manera como entiendo las cosas, cómo muchas veces me son reveladas, cómo muchas veces cuando voy directamente del hebreo, cómo lo traigo a las escrituras, en donde nosotros podamos afianzar el conocimiento y yo tener la capacidad de ser clara en el momento en que lo explicamos. Ese es el hombre que yo amo, el que me ha dejado un ejemplo de vida, en el que me levanto día a día. Y cuando voy a dar una enseñanza, digo, ¿cómo lo hago de manera, dame la capacidad, de manera que yo pueda ser explícita como lo hiciste tú en la tierra? Y es maravilloso cuando tú conoces la vida de Yeshua, cómo se esforzaba para que nosotros tuviésemos toda la formación que él traía celestialmente. La palabra me enseña que cuando fue a darle la explicación de esta virtud, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y necesitamos estudiar dos aspectos o dos conceptos juntos, como son la mansedumbre y la humildad. Entiéndanlo. La mansedumbre y la humildad necesitamos estudiarla en ese mismo aspecto, qué significa cada una de ellas, para tener los conceptos claros que él quería explicarle, porque fue la única vez en toda su vida que dijo, esta virtud me pertenece, esto es mío, esto es característica mía, aprended de mí, y se pone como ejemplo. Ahora la manera imperativa se llama, que es una ley, aprender. Es imperativo.
No es que lo quieras tener, no es que lo optes si te da la gana, no, 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 no. Es de características genéticas. Significa que es una ley para tu vida. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar, porque él se pone por ejemplo y es la única característica que trae a la tierra de su personalidad. Yo quiero que la tengas muy en cuenta. O sea, él te dijo, yo soy manso y humilde. Esta es la característica mía y quiero que la tengas dentro de tu vida. De verdad que es maravilloso la manera como Yeshua nos enseña, porque todo usted y yo sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero nunca lo dijo de esa manera. Hubiera podido decirlo, aprende de mí que yo soy el Cordero de Dios. O te hubiera podido decir, oye, aprende de mí, que yo soy el león de la tribu de Judá. ¡Wow! No te lo digo. La palabra me enseña en el contexto bíblico, en Mateo 11, 28, 30. ¿Qué fue lo que nos enseñó? Y yo quiero que aquí nos centremos. ¿Quién tiene Mateo 11, 28, 30? Mateo 11, 28, 30. ¿Quién lo tiene, por favor? Dice así en el nombre de Jesús de Nazaret. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya, gracias, pastora Rubla. Es maravilloso. Yo quiero que este versículo y esta característica que hace parte de él la pongas en grande, porque la vamos a desglosar así, palabra por palabra. Amén. Amén. Entonces, en la comparación con los términos que usa para dar a entender esta virtud de la mansedumbre, él no se utiliza ni como la oveja ni como el león de la tribu de Judá que es. Él se compara con un manso. Pero dentro del concepto de manso en Israel, el manso es el güey. Manso es güey. ¿Ya? Y fíjate con lo que él se compara. Siendo el león. No. Yo no puedo demostrar que voy a ir con el ímpetu del león, con la fortaleza, no. O yo voy a ir con la pasibilidad que posee una oveja, con la ternura, esa característica. No. Yo tengo que compararme con el manso, con el que es fuerte, con el que es grande, con el pesado, pero que posee la virtud que es la característica de él. Manso. Se comparó con un güey. Amén. Nosotros a los animales de montar, ya sea caballo, burro, yegua, le decimos ¿cómo? Bestia. ¿Sí o no? Dentro de la cultura hebrea, al güey se le llama manso. Yeshua escogió un animal grande, fuerte y manso, con dominio propio, capaz de soportar el peso. Vamos a ver las características que tiene un manso y por qué él se puso como manso. Culturalmente, mucha gente confunde la palabra mansedumbre con debilidad. Y lo vemos dentro de algunas imágenes que se usan para mostrar a Yeshua con una mirada perdida, sobre todo cuando yo miro la televisión y veo ciertas imágenes que ponen de él y lo ponen clavado en una cruz con una mirada perdida, con la corona de espinas,
con la boca abierta. Y la imagen que yo veo ahí no es del hombre de victoria. Por eso él no permitía, ni nos ha permitido nunca, que nosotros adoremos imágenes. Porque esa imagen del Yeshua crucificado no es la que me muestra la Biblia cuando le dijo al que estaba al lado de él, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, en el paraíso se perdió la vida eterna. En el paraíso el hombre entregó las llaves al enemigo, pero en el momento en que él está crucificado, él está ahí ¿qué? Recobrando el paraíso para ti y para mí. Él está recobrando el plan que el Padre trazó eternamente en el paraíso. Esa no es la imagen de un hombre que está en derrota, esa es la imagen del hombre que está dándolo todo para recuperar lo que su Padre había hecho para dárnoslo a la humanidad. ¿Ustedes creen que esa es la cara de derrota? Esa es la cara de victoria. Esa es la victoria que tenemos nosotros sobre el mundo. Porque a nosotros nos fue dado la potestad de poseer una vida eterna después que pasemos en la tierra. Y la que tenemos va a ser para vivir eternamente en el paraíso con él. Que le llaman la Nueva Jerusalén, sí, pero fue lo que él recobró en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Las imágenes que nos presentan culturalmente no es la debilidad de él, es la mansedumbre que tuvo para poder soportar en virtud a la prueba que le estaba pasando. Recuerda que eso es mansedumbre. Saber soportar con dominio propio en virtud a la prueba que estás sosteniendo en ese momento. Entonces, seguimos. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y una interpelación. Nosotros le oramos al Todopoderoso que todas las personas que están con nosotros tengan esa capacidad, que Dios le regale esa capacidad de ver con los ojos de Hashem todo el proceso que se gestó desde el día de su captura hasta el día en que Él entregó su cuerpo para ser el Cordero Perfecto. Cuando Dios nos permite tener esa visión, entonces entenderemos de que no se trata de lo que siempre han querido expresarnos durante 20 siglos, de lo que Él era. Es lo que mi esposa está diciendo, sino que al contrario, el Rey de Reyes, con todas las huestes celestiales a su alrededor, haciendo el acto perfecto, diseñado por el Todopoderoso para destruir y para arrancar de los seres que Él diseñó, de los seres humanos, eso que los desterró de esa Jerusalén celestial, de ese Edén. Nosotros oramos para que tengan esa visión y entonces comenzamos a entender la grandeza y la fortaleza y lo majestuoso que fue el acto del Yeshua HaMashiach en toda esa instancia. Amén, amén. Bueno, Yeshua dijo, el reino de los cielos lo arrebatan ¿quién? Los valientes, no los débiles. Y ahí, en la cruz del Calvario, él estaba arrebatando, ¿oíste? Lo que el enemigo nos había robado en el huerto del Edén. Y fíjate que fue lo primero que le ofreció, estando en la cruz, al ladrón. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso, allá en el Edén. Entonces, él sabía que el reino del Padre lo arrebatan no los débiles, lo arrebatan los valientes, que te quede claro. Yeshua nos explicó esta virtud con una cualidad, con la cualidad de ser león, porque el león es fuerte, pero no lo hizo de esa manera, porque el león posee ímpetu. Tampoco te dijo, yo soy el cordero. El cordero es manso, pero no era fuerte. Pero el día que enseñó a los discípulos esta virtud, dijo, aprended de mí, y mostró su característica. Y el día que le tocó poner orden en el templo, mostró
esta virtud dentro de él. Él volcando las mesas, sacando las aves, soltando los animales, pero jamás tocó al ser humano para golpearlo. Y nadie le dijo nada porque poseía la autoridad que emanaba siempre en sus acciones. En el Antiguo Testamento, cuando tú ves esta cualidad, la palabra te dice que la poseía Moisés. Y Números 12:3, ¿qué nos dice? Vamos al Números 12:3 para que ustedes tengan los conceptos claros de qué es mansedumbre. Posee carácter, posee autoridad. Y entonces no es como la gente muchas veces en el albor popular dice, yo soy manso pero no menso. No. El manso posee carácter y autoridad. ¿Qué dice Números 12:3, por favor? Números 12:3. ¿Quién lo tiene? Está por ahí Linda. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Uy, Moisés, el hombre más manso, más que todos los hombres que estaban sobre la tierra. Wow. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Porque si tú recuerdas la personalidad, tú te vas a dar cuenta que dentro de las características de su personalidad nunca fue débil. Él encaró al faraón y le dijo, Yeshua, Hashem ha dicho, deja ir a mi pueblo e inicia de una vez con las plagas hasta llegar al primogénito, cuando dijo, Dios matará al primogénito de cada familia de los egipcios. Recuerda que el día que él sale de Egipto y va huyendo y llega hasta la tierra de Jetro, hay un acontecimiento en su vida que fue que un soldado egipcio estaba maltratando a una persona hebrea. Él se enfureció porque estaba fuera del orden lo que estaba haciendo. No debía hacerlo de esa manera. Lo golpeó y el hombre cae y muere y quedó muerto en las manos del golpe que él le dio. ¿Qué le tocó a él? Huir de la tierra de Egipto porque le iban a hacer lo mismo, porque la ley decía que si a manos mataba, a manos él moría. Entonces le toca huir a la tierra en donde se encuentra con Jetro y empieza el proceso de ser él un hombre después de general del ejército de Egipto, del hijo de Bitia, llega a ser el hombre que cuida las ovejas de Jetro. Y fíjate que no había mansedumbre, no había en su carácter, no había en ese momento esa facultad que la gente piensa que el ser manso llega a tener un carácter débil. No, tiene características, tiene personalidad. Y la Biblia describe que era el hombre más manso que existía sobre la tierra en ese momento. Entonces, cuando tú miras todo esto, tú en el episodio, cuando miramos la vida de Moisés, vas a mirar que tratando Dios en su vida, viéndolo cogido como líder, le dice, sube a la montaña, sube al Sinaí. Ya él había cruzado, ¿me entiendes? El Mar Rojo, ya había visto el pueblo, toda la grandeza. Pero cuando él se va al Sinaí a recibir las tablas escritas por Hashem, y él va a bajar, él lo que encuentra es que el pueblo, como había él demorado, en ese momento el pueblo ya estaba adorando a Baal, cosa que le enfureció, porque ellos recogieron todo lo que tenían de las pertenencias en oro e hicieron un becerro y empezaron a adorar una imagen. Y cuando él viene, él se enfurece y las tablas que Hashem había escrito, él las revienta. No era en ese momento, no tenía su carácter, no era débil, no era una persona débil, era una persona mansa, pero no había una característica de debilidad.
él las coge, las partes. Más adelante, tú miras que cuando él tiene que subir nuevamente a la montaña y para recibir las tablas, ahí es donde le dice a Hashem, no, la primera vez te las escribí, pero la segunda vez las escribes tú. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Al estilo Picapiedra? No sé, pero estas las escribes tú. Y él baja y encuentra en ese becerro y lo hace que lo haga polvo. Hagan polvo el becerro, fúndanlo. Y todos los que lo adoraron se lo toman. Fíjate que había decisión en su carácter. Que se van a morir, que se mueran, pero se lo toman. Ahí estaba tomando determinaciones. Tenía un carácter fuerte. Entonces, el ser una persona que posea la virtud de la mansedumbre es aquella persona que posee también carácter. No es debilidad. Madre, Dígame, pastor. dice Mateo 11:12, que desde el tiempo de Juan el Bautista hay problemas, hay guerras, hay de todo, pero que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. No son aquellas personas que pasan peleando, sino que toman una decisión precisa en el momento indicado, sin mirar si hay problemas, si no hay problemas, y no que son determinados en hacer esa decisión. Tienen un carácter y toman decisiones, ¿ok? Eso está bien y eso es real. El que tiene mansedumbre tiene carácter y toma decisiones. Y necesitamos conocer la filosofía griega. ¿Y por qué tenemos que irnos a estudiar la etimología dentro de la cultura griega? Ya todos tienen que tener el conocimiento porque ya lo hemos hablado, porque el Nuevo Testamento fue escrito en ese pueblo. Cuando Pablo lleva la extensión del evangelio a esa tierra, ellos tenían su idioma griego, tienen su filosofía, pero también existe el idioma arameo, que es el mismo griego, pero en la parte popular, en el dicho del pueblo. Entonces, como todos los países, como hablamos en clases anteriores, todos los países de Europa tienen su dialecto autóctono. Como Italia tiene dialectos en regiones en donde están, ellos tienen sus regiones. El de Alemania tiene también su región. Hablan el alemán, pero también hablan bávaro. En España hablan español, castellano, pero de acuerdo a la región donde estén, pueden hablarte valenciano, pueden hablarte gallego, pueden hablar, ellos tienen cada uno, ya eso también lo habíamos explicado, ellos tienen un idioma que es autóctono, una lengua, una segunda lengua. Nosotros no la tenemos, pero si tú miras, las culturas indígenas sí las tienen, las culturas de Palenque sí las tienen. Ellos hablan español y hablan dentro de su pueblo un dialecto. Entonces, igualmente pasaba en Grecia. Grecia tenía el idioma original, pero también tenía el arameo, que es el del bulbo, el del pueblo, el del proletariado. Y tenemos que entrar dentro de la cultura griega para poder entender los términos con que ellos entendieron la mansedumbre y la escribieron. Amén. Recuerden que de la filosofía en ese momento ellos eran la cuna de la filosofía, la cuna del conocimiento, la cuna de la sabiduría. El pueblo romano opta costumbres de los griegos, opta sus dioses, opta mucha cultura de ellos. Entonces necesitamos entrar dentro de este conocimiento de este país para poder entender y desglosar lo que ellos querían darnos a entender. Es así como los griegos habían escrito los conceptos y habían entendido los conceptos hebreos, y ahí es donde se hicieron las traducciones. Pero dentro de la cultura griega
hubo un hombre que en ese tiempo era Marco Aurelio y hubo otros filósofos más, pero ellos estaban en el momento haciendo el auge de todas las traducciones que se estaban dando. Y explicaron la mansedumbre como ataraxia. Yo quiero que tengas esta palabra y la pongas en grande. Ellos entendieron que la mansedumbre era A-T-A-R-A-X-I-A, ataraxia. Y vamos a entrar a la lingüística, ¿eh? Esta palabra la puedes encontrar en Google también. Pero como te he dicho, Google está sacando todo el conocimiento para que la gente ahí pueda entender. Al igual que la ventana de Overton y todos los conceptos que te estoy dando de todos los estudios que hacemos, los encuentras también ahí. Ahí están los conceptos. Ataraxia se usa en la filosofía griega para referirse al ánimo sereno y calmo. Diversas corrientes filosóficas la definen como la disposición anímica que lleva a la persona a alejarse de las perturbaciones para alcanzar la felicidad. Es un estado de inmutabilidad que nada me altera, poseo la paz total y se llega a través de este concepto de la apatía. Ataraxia, pero mansedumbre, ese es en el concepto griego que ellos lo entendieron. Y esto se alcanza, la ataraxia, a través de la apatía, que es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo que se puede encontrar en la persona, pero es un comportamiento que te lleva a la indiferencia ante cualquier estímulo externo. Los casos extremos de apatía se dan en los estados depresivos. Eso es un desinterés total. Pero cuando tú llegas a la definición en hebreo, vas a encontrar que no fue lo que definieron los griegos. La mansedumbre no significa que no posees emociones, no. Implica estar a cargo de tu emoción y canalizarla en la dirección correcta para el propósito señalado. Definición en hebreo de mansedumbre. Vamos. Significa estar a cargo de tus emociones. Implica que esta emoción la canalizas en la dirección correcta para un propósito señalado. Y esta definición la encontramos en la Biblia. Me gusta mucho la Biblia de Joyce Meyer, ¿verdad? Ella se llama la Biblia diaria de Joyce Meyer, porque ella definió esta característica entendiendo la perspectiva hebrea de esta manera. Para hablar de mansedumbre, necesitamos entender la humildad. Dentro de nuestra cultura, muchas veces entendemos que la humildad es pobreza y dice que esa gente es muy humilde porque viven en casas así o viven en casa allá, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos dijo la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde, son dos características que van en el mismo nivel. Y lo que significa es que tú tienes que tener control de ellas dos. Y esta característica la miras en Filipenses 2, 6, 8, en donde te habla de la humildad. Vamos a desglosar, ya que estas dos virtudes están en el mismo nivel, desglosemos qué es humildad. Filipenses 2. Filipenses 2 del 6 al 8.
¿Quién lo tiene? Dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Gracias, Dios niñita. también lo exaltó. Amén. Entonces tú tienes que tener claridad en algo. Para ser humilde, tú tienes que ser rico. Ojo, y no te lo está diciendo el hombre, te lo está diciendo la palabra de Dios, porque para tú ser humilde tienes que tener una posesión de valor en la cual tú te puedas despojar y hacerte humillarte a ti mismo. El humilde no es aquel que vive en una casa de pobre, como dicen en los conceptos nuestros. Ah, sí, esa persona es muy humilde, tú tienes que ver dónde ella vive. No, la humildad no se mide en lo externo. Para ser humilde necesitas ser rico, porque solamente el que posee algo es el que se puede despojar de lo que tiene para llegar a alcanzar la humildad. Y lo hizo Yeshua HaMashiach. ¿Y dónde lo mira? En Filipenses nos habla de la humildad, la capacidad de poseer algo valioso en lo que él pudo renunciar. Dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. La humildad es un acto de humillación. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Por favor, para mí es importante que ustedes tengan los conceptos bíblicos nuestros, no lo de la cultura griega. Así que me estoy haciendo entender. Amén. Bueno, gloria a Dios. Cuando yo tengo el reloj y yo soy capaz de despojarme sin tener en cuenta su valor, simplemente que alguien lo necesita y yo veo que para él es más imprescindible tenerlo que yo y me despojo de él, yo he tenido que tener algo de valor para poder humillarme a mí misma. Eso fue lo que el Mesías hizo. Él se humilla a sí mismo mostrando la mansedumbre. Porque solo, ya les dije, manso y humilde. Estamos aclarando el concepto de qué es ser humilde, no es ser pobre. Como mucha gente piensa acá, no, es que esa persona es bien humilde, ¿sabe? Es que ella vive allá en la invasión. No, es que ella es bien humilde, mírala cómo está. Vive en una pobreza. No, 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 no. Muchas veces yo me he tropezado, oíste, en supermercado. Ya vengo saliendo con las compras, me dan unas monedas, ya he pagado el parqueo. Dios mío, lo que me quedan que son 300, 500 pesos. Y llega una persona necesitada con un vasito, me toca el vidrio y me dice, me regala una moneda. No me está diciendo, sino que le regalo una moneda. Yo cojo los 500, bajo el vidrio y se lo voy a dar. Y me las ha reventado. Me las tiran, porque no, yo quiero más. Dame 1000, dame 2000. Y es un mendigo. Eso es humildad. Fíjate el contexto. Y yo creo que así como me ha pasado en la vida a mí, a muchos de ustedes le ha llegado a pasar. Entonces, no es la forma como se vistan, ni en donde estén, lo que es la humildad. No. La humildad es capaz de despojarte de lo que tienes para darlo al que lo necesita. Amén. Entonces, para ser humilde necesitas ser rico, para que te despojes de lo que amas o lo que te gusta. Otro ejemplo, y te lo voy a poner bien común, en una mesa de perro, y lo vi en manga, y entendí la humildad. En una mesa de manga frente a la bahía, acostumbraban a poner ventas de perros, hamburguesas, y la gente se las comía ahí. Y llegó una persona que recoge basura, no es plástico,
y él se sentó junto al andén. Y cuando se sentó junto al andén, el hombre que estaba haciéndome un perro caliente a mí, le dijo, espérate, le atiendo a la señora y ya te doy a ti. Y yo me lo quedé viendo a él. Y me dijo, él viene todos los días y yo le regalo el perro caliente. Y el hombre se sentó en el andén y yo me lo quedé viendo. Llevaba un poco de plástico. Y él le ha preparado un perro, me lo da a mí y se lo da al hombre, y el hombre sentado en el andén. De pronto viene un hombre en una camioneta grandísima y pide también un perro caliente. Y él parquea la camioneta, y como yo estaba sentada en la silla y había más gente que estaban también sentadas en la silla, en las 4 sillas que él tenía, el hombre se puso al lado del mendigo. Y yo me lo quedo viendo, dije, ¿por qué no se metería en la camioneta? Se ha sentado ahí, en el andén, en la calle. Y cuando yo lo estoy mirando, esa voz del Espíritu Santo me dice, eso se llama humildad. Poseyendo una camioneta con aire acondicionado, la deja parqueado, pero se sienta en la condición que está el otro que tiene al lado, que es un hombre que recicla. Se despoja de una comodidad. ¿Y quién es el humilde? ¿Cuál es el humilde de los dos? Aquel hombre que vive en esa condición y que él está todos los días trabajando y está acostumbrado a sentarse. Esa es su costumbre, ese es su hábitat. ¿Quién es el humilde? El que tiene la camioneta grande, el que la tiene allá parqueada, el que puede prender el aire y meterse en el aire de su camioneta, pero se sienta en el andén de la calle al igual que está el otro. Y cuando el Espíritu Santo me está hablando y me está diciendo, mira, esta es la característica en ese tiempo que yo la estaba estudiando, me dijo, esto es lo que yo hice en los cielos en Filipenses 2, esto es humildad. Poseerlo todo y actuar como si no lo tuvieras. Esa es una característica del humilde. Y es maravilloso cuando Dios mismo te va mostrando las cosas que quiere que tú aprendas para que puedas enseñarle a la gente, a la gente que él ama. El que es humilde tiene que ser rico porque tiene que tener algo de valor para poderse despojar. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Así es que todo aquel que se despoja de algo que le cuesta, de algo que ama, de algo que vale, es aquel que es rico. Entonces, no es una posición social, no es una posición económica, es una posición del espíritu, el despojarte de algo que te gusta, que valora, para que otro lo tenga. Y esa es la característica de la humildad. Es así que te humilla cuando posees un conocimiento. Es humilde cuando tienes un dinero y es capaz de aportarlo al que no lo tiene. Cuando tienes un conocimiento y lo das al que no lo tiene. Es una manera de actuar que nosotros nos humillamos a nosotros mismos, que renunciamos a lo que nos agrada, a lo que nos gusta para darlo. Eso es humildad. Ahora, vámonos con mansedumbre, porque dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. 2 características que van en el mismo nivel. Ya desglosamos lo que es la humildad. Vamos con lo que es la mansedumbre. Es poseer capacidad y fortaleza. Ya es poseer carácter. Actuar como si no tuvieras nada. Tienes todo bajo dominio, ¿verdad? Posees el carácter. Tienes la fortaleza, pero en virtud a que todo lo tienes con dominio, te quedas quieto. ¿Ok? Y estos ejemplos los encontramos dentro de las Escrituras, donde el Padre creó todo para el Hijo. Todo se lo puso a sus pies, el mundo todo. Y me gusta muchísimo lo que te dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, porque por eso el maestro te dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, porque él poseía
esa característica cuando vino a la tierra. ¿Qué nos dice Colosenses 1:16? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para el Padre, el Padre creó todo para dárselo a su Hijo. Todo fue de Él. Amén. Pero cuando alguien le pregunta y Él está aquí en la tierra, porque lo querían seguir, porque quería, mira, la gente quería, al igual que la multitud, quería seguirlos a todos lados. Hubo alguien que le pregunta, ¿y ahora para dónde vas? ¿Pero para dónde vas? Para irse con Él. Mira la respuesta de Él en Mateo 8:20. Linda, por favor, regálame eso, esa cita tú. Mateo 8:20. Mateo 8:20. Mira la respuesta de Jesús Él. les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Imagínate, todo había sido creado para Él. Todo el mundo, el universo, todo, su papi se lo dio. Fueron creadas por Él y para Él. Él estaba con su Padre el día que hicieron todas las cosas en el huerto del Edén. Y todo fue hecho para Él. Pero cuando le preguntan, ¿para dónde va? Cuando le preguntan, ¿cómo podemos nosotros hacer para seguirte? Dice, mira, las zorras tienen una cueva, las aves tienen los nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Teniéndolo todo, actúa como si no tuviera nada. ¿Cómo se llama esa virtud? Mansedumbre. Wow. Lo tenía todo en las manos y actuó como si no lo tuviera. Él era el dueño de todas las cosas. Ahora entiende por qué dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque él la tenía como característica. Él no se, como dijo ahora y lo leyó en Filipenses, lo leyó Linda, él no se aferró a la condición de ser igual a Dios, a ese puesto celestial, sino que se despojó a sí mismo para hacerse siervo. Y en la calidad de siervo se sigue despojando para convertirse en hombre, y cuando llega a ser hombre, se sigue despojando para morir en una muerte de cruz, que es la maldición, para que tú y yo hoy tuviéramos un posicionamiento celestial. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hasta aquí me he hecho entender. Señora. Amén. En otro episodio de su vida, nos dio muestra claramente de lo que es esta virtud y por qué era característica de su personalidad. Mateo 26:53. Mateo 26:53. Y me gusta este episodio de la vida de él, porque fue hasta en los últimos minutos de su vida que mostró esta característica. Y ¿a quién se la mostró? A Pedro, al impetuoso. Cuando lo fueron a arrestar, Pedro quiso defenderlo. Ustedes saben, él era sanguíneo. Pedro, Dios mío, Pedro era alguien atravesado. Pero él dijo que era la piedra angular. En ti edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Él lo conocía, él conocía el corazón de Pedro. Sabía que era algunas veces cobarde, pero otras veces fuerte. Él sabía quién era Pedro. A él también se lo llevaba a orar. A él le enseñó muchas cosas que a los demás no. Recuerda que él estaba entre los 3 escogidos. Y de los 3 tenía uno al que amaba. Había selección. Pero bueno, esa es la vida de él, ¿verdad? Que nos da un ejemplo de vida. Pero vámonos a Mateo 26:53. ¿Y quién lo tiene? Dice así, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que
él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínate. ¿Sabes por qué le dijo eso a Pedro? Porque ya Pedro había cogido la espada y iba a volar la cabeza a un centurión y le quitó fue la oreja. Él limpia la orejita, se la pone al centurión y le dice, quédate quieto. ¿Acaso tú crees que yo no puedo orar a mi padre? Claro que hubiera podido hacerlo. Y me manda ¿cuánto? 12 legiones. Uy, hermana. Hubiera devastado esas 12 legiones en la tierra si él hubiera dicho, ¡ay! Ahora entiende por qué como cordero fue al matadero. Porque un ay de él, su papá hubiera actuado. Mira, en virtud a la prueba, mostró la mansedumbre. Callado. Mi Y le amor, dijo allí esto, estaban, perdón, allí estuvieron las legiones y no hicieron nada porque el Mashiach no él no dijo dijo nada. ay, pero allí estuvieron. Eso es Allí lo que oramos estaban, para que pero por eso él todo. lo dice. ¿Acaso tú crees que yo no puedo clamar y mi papá no me mandaría 12 legiones, Pedro? Claro que los tenía. Claro que todo se movía al poder de su palabra. Ante un ay de él. Claro que ahí estaban. Por eso le dijo, un ay, un ay. ¿Tú crees que yo no puedo clamar a mi papá y mi papá me va a mandar? Claro que lo haría. Eso es poseer toda la fuerza, todo el control bajo un dominio propio. Se llama mansedumbre. En virtud a la prueba, el tener tú la capacidad de sostenerla, eso se llama mansedumbre. Entonces, humildad significa que tienes algo que tienes que tener de valor en tu vida. Tienes que ser rico en algo, tener algo de valor y es la capacidad de despojarte de eso. Y la mansedumbre, que es poseer el carácter, tener todo bajo control y resistir en virtud a la prueba. Eso es mansedumbre. Amén. Imagínate en ese momento, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que podía pedir al Padre y de una él podía enviar el auxilio. Él demostró, cuando le dijo eso a Pedro, él demostró que teniendo la capacidad para destruir, actuó como si no la tuviera. Analiza entonces qué es un manso, por qué llegó a decir, aprended de mí que soy manso y se compara con este animal. Y vamos entonces a estudiar las características de un güey manso, de un manso que es un güey. Amén. Hay dos características grandes para resaltar. Pastora, Amén. y Dígame. de Moisés en el Nuevo Testamento se dice que renunció a, a su crianza como nieto del faraón, como egipcio, para hacerse esclavo, como hebreo. Es que tú tienes que mirar una cosa. Tú tienes que mirar algo, Margarita. Él era el hijo de Bitia. Cuando tú miras la historia de la cultura egipcia, tú te vas a dar cuenta que él era el general del ejército. Las riquezas que poseía en ese momento toda Egipto venían de la mano de Moisés. Él era el orgullo de Bitia. Él se perfilaba a ser el faraón después de Ramsés. Imagínate el conocimiento que ese hombre tenía, la capacidad, la fuerza, el carácter que tenía. Él era el general del ejército. Estaba todo en sus manos. A él, al príncipe Moisés, lo miraban como el reemplazo de Ramsés, porque el Él hijo era el de Ramsés constructor, estaba de edad corta. él era el constructor, era el gerente de las construcciones de todas las ciudades en Egipto. Y él Es era que el que, tenía posición, dinero y conocimiento. él era el que hacía las cosas y las hacía bien. Su hermano las hacía, pero no quedaban bien o quedaban a la mitad. Y él era el que siempre todo lo que desarrollaba lo hacía a la perfección.
El orgullo de Bitia, su madre. El orgullo de Bitia y el orgullo de Egipto era Moisés. Y fíjate tú a dónde terminó, porque Dios necesitaba cimentar en su vida estas dos características como hebreo que era. Amén. ¿A cuánto tiempo le duró? 40 años, hasta el punto de decir, yo soy lento y tardo para hablar. Ese léxico, ese lenguaje egipcio lo había perdido. No sus capacidades, no los conocimientos, sino que había sido despojado de ese orgullo, de ese yo soy, de ese ego, Margie. Es maravilloso cuando uno estudia la vida de este hombre. Si Dios me permite, después de haber terminado los frutos, me gustaría poderles compartir la vida de los hombres que Dios escogió para que fueran ejemplos de su pueblo, a los que Él hizo llamado. Tienen características especiales que las posee todo el pueblo y toda aquella persona que se dispone a servirle a Dios. Es bonito ese estudio. Bueno, pero sigamos con las características que tiene el buey, el manso, dentro de nuestra cultura hebrea. Así se le dice, el manso. Cuando un buey va caminando, tú lo miras que él camina como de lado. Él se balancea de lados. Él no lleva un caminar recto. Y cuando lo ponen a arar la tierra y le ponen el yugo y le ponen al lado al otro animal, siempre se lo ponen mucho más joven para que el viejo enseñe al nuevo. Pero cuando lo va a arar la tierra y lo lleva la persona que lo guía, el arado de él es perfecto. Entonces, es un animal que aunque camine por naturaleza torcido, cuando le ponen el yugo y lo dirigen, se deja mandar, se deja dirigir. Y esto fue lo que mi padre quería darnos a entender. El patrón lo lleva por detrás y él se deja moldear. Así es el manso. El manso no tiene que ver al guía delante. El guía siempre va detrás, alándolo con una cuerda. Él no lo mira, él siente el tirón y la mansedumbre es que él no saca la fortaleza, el brío y la fuerza que tiene. Él se deja moldear, él se deja alar para hacer el arado. Aunque él camine torcido, hace un arado perfecto. Así somos nosotros. Cuando dejamos que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad, me lleva al propósito señalado. Y eso es lo que el Padre quiere que seamos tú y yo. Por eso de manera imperativa te dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquel que aunque no lo vea, pero siento el tirón y yo camino. Así yo camine torcida, pero cuando me dejo mandar del maestro, yo, mi arado, mi proceder tiene que ser recto. Amén. Amén, pueblo. Amén. Ser manso es poseer la sensibilidad para Amén. dejarse guiar de la voz de Dios. Apréndete esa característica. Ser manso es poseer la sensibilidad para dejarse guiar de la voz de Dios, sin pensar o manejar planes o poner los tuyos por encima de los de Dios. Es recibir el maná diariamente, sabiendo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén, amén. El ser manso no es adelantarte al propósito que Dios tiene para contigo. Muchas veces queremos nosotros, los seres humanos,
nos desesperamos porque queremos las cosas rápidas. Y si no oras y no estás dentro del propósito, te metes como la vaca loca a hacer lo que te da la gana, bajo nuestros conceptos. Entonces, cuando ya estamos hasta aquí, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Pero es que tenías que pedir ayuda desde antes de meterte en el show. Segunda característica del manso. La segunda característica es que sabe trabajar en equipo. Le ponen al lado un güey joven, como te dije. Lo atan con la yunta para que él enseñe al que lleva al lado con paciencia. Porque cuando ellos pasan, ellos transforman la tierra. Nunca más la tierra será igual, porque a la tierra donde ellos pasan, que es árida, se torna blanda y fértil. Ellos dejan una huella en la tierra. El manso aprende a trabajar en equipo. Si tú dentro de una congregación, dentro de un trabajo, tú no eres capaz de trabajar con un equipo, cuidado que no hay mansedumbre en ti. Ojo con eso. El manso aprende a trabajar en equipo. Y si el otro se va a torcer, el güey se queda parado y lo queda viendo. Y empieza a mugir. Y el otro lo ala y él ahí parado. Nada más hace una vuelta. Y continúa. Nunca pelea. Nunca vas a ver un güey mordiendo al otro. Él tira la cabeza. Como quien dice, por ahí no es. Y se queda parado. Y el más joven va aprendiendo del más viejo. Todo güey aprende cuando es manso. Aprende a trabajar en equipo. Ojo con nosotros. En el hogar, cuando tenemos pareja, es cuando necesitamos saber hablar, saber trabajar con esta virtud que es la mansedumbre. Porque al igual que el güey, nosotros venimos con un bagaje cultural totalmente diferente y nos casamos con un hombre que también posee otras costumbres. Vamos a ver hasta qué punto nosotros somos capaces de enseñarle, porque la mujer edifica la casa. El hombre es la simiente, él es la parte económica que se cimienta lo que está construido. Y la mujer edifica, construye el hogar. Entonces, si mi marido es la cimentación, necesitamos tener amor, valores y respeto, que son las bases de un buen matrimonio. Pero ante eso, tenemos que saber hablar. Vamos a edificar. Edifica la casa, la sabia, la necia la destruye, dice la palabra. Entonces, esta virtud es necesaria tenerla nosotras las mujeres dentro de nuestros hogares, saber hablar y trabajar con mansedumbre con nuestros hijos, con nuestro esposo, para transformar nuestros hogares. Una mujer con un vocabulario inadecuado pierde autoridad en su casa ante su esposo y ante sus hijos. Más adelante, cuando ellas adquieran el bagaje cultural que su madre les ha marcado, no le puedes llegar a decir, ay, cómo eres de vulgar. No, tú no enseñaste. Ojo, ojo lo que están haciendo las mujeres dentro del hogar. Por eso mi padre te dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pudo transformar la tierra de tal manera que también transformó al mundo. Y eso fue lo que hizo el Mesías. Él transformó y él dividió las eras de los tiempos. Fíjate que hay un antes de y un después del Mesías. Cuando él vino a la tierra, las eras del mundo las transformó con su manera de actuar, con la mansedumbre. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Un caminar, un arar perfecto.
Por eso te dice, aprended de mí, porque cuando el manso pasa, la tierra es transformada. Así sea árida. Él al pasar, al meter los surcos que llevan, traen los nutrientes de la tierra que estaban enterrados, los saca a la superficie y los deja aptos para traer fruto, para ser cultivada. Eso pasa en la vida de nosotros cuando tenemos estas características. Por donde pasamos, transformamos. Transformamos el hogar, transformamos en el trabajo. Somos capaces de ser transformadores de la tierra. Eso era lo que te quería decir el maestro cuando te dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Un elemento único e indisoluble, un elemento irreemplazable, porque el azúcar es reemplazada por la miel, pero la sal jamás, hasta el día de hoy, no hay un elemento que lo haya reemplazado. Entonces, eso era lo que te quería decir. Poseer su virtud es ser único en la tierra, capaz de transformar las cosas. El manso posee una ley transformadora. Y dentro de la Biblia existen estas leyes. Y la puedes mirar en Primera de Timoteo, del 5, Primera de Timoteo 5:18. Y la palabra es clara cuando te habla del manso y esa ley transformadora. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién Primera de tiene Timoteo. Primera de Timoteo 5:18? Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso implica para el manso, porque el manso te trabaja desde las 6, 7 de la mañana que lo para el amo, hasta las 5, 6 de la tarde que él quiera parar el trabajo. Él no se sienta. El manso sigue de pie y él es digno de que no le pongas un bozal, porque él, si está trabajando todas esas horas y no se sienta y no hay un descanso, y él está trillando todo lo que está recolectando, todo lo que está moviendo, no le pongas el bozal porque él es digno de que lo que vaya cayendo, él lo vaya comiendo. A eso se refiere la palabra. Digno es el obrero de eso, de poderlo comer. ¿Oíste? Y eso es lo que le estaban diciendo, que él podía aplicar eso, que el animal podía comer. Pero el güey, teniendo la fuerza para rebelarse, decide dejar que las riendas la maneje su amo. Muchas veces hemos oído esta palabra y las aplican a los servidores del Señor. Pero cabe hacer una aclaración. El hombre debe de servir a Dios, es por amor. No somos obreros en la manera como nosotros cultivamos las almas, pero nosotros le servimos a Dios por amor. Amén, ¿Oyeron? amén, amén. Y este amor viene por llamado, significa que no es un trabajo. Y ahí es donde los conceptos se han desvariado. ¿Ok? Porque nuestro hacedor es quien nos da el pago a nosotros de acuerdo a nuestra labor. Acuérdate que la palabra dice que su misericordia me rodea cada mañana. Y la palabra es clara para nosotros los servidores de Dios. Y yo quiero hoy decirte que cuando se ha tomado eso de que todo obrero es digno de su salario, cuidadito, que se refiere al manso. Porque para nosotros la palabra es clara. Primera de Pedro 5, del 2 al 4, que dice, y esta palabra sí es directa para nosotros, para los que servimos con amor a Dios, pastores, maestros, evangelistas, misioneros. Esta es la palabra que nos ata en nuestra vida. ¿Y cómo dice? ¿Quién la tiene? Primera de Pedro 5, del 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. Entonces, mira las características. Primero, la grey no me pertenece, es de Dios. Segunda, está entre vosotros, pero debo de cuidarla. No por fuerza, sino que, no por fuerza, sino que voluntariamente, de corazón. No por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. No teniendo señorío, no creyéndose más que ellos. No. Olvídate. ¿Ok? Y tiene características y dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces recibiremos una corona incorruptible de gloria. Ahora, cuando tú conoces al Padre tuyo, cuando tú conoces al Dios que le sirve, tú sabes que no tendrás falta de ningún bien. Aleluya. Porque la misericordia de Él te va a rodear. ¿Oíste? Y cuando la misericordia te rodea, Amén. todo lo que pida y lo que desee, mi Padre te lo da. Amén. ¿La tienes clara? Mucha gente se pregunta, ¿por qué será que los judíos tienen dinero? Porque estos son los conceptos que manejan ellos. Ellos saben que Dios nos ha hecho productivos. Miren, hasta el día de hoy, en la ciudad de Barranquilla hay sinagogas. Y cuando tú vas a los finales de año nuestro, que se van a trabajar, hay todavía gente que sueña empresas, sueña proyectos y los escriben. Y sabes una cosa, la gente que no hace parte de la sinagoga llegan donde estas personas porque ellos llevan los proyectos y los ponen delante del altar para buscar la bendición del Padre. Y los empresarios quedan afuera en los carros y preguntan cuántos proyectos allá están presentando los judíos y le dicen tantos proyectos y ellos le dan un listado. Y hay gente que se para a comprar los proyectos que Dios ha dado a ellos como visión. ¿Sabían eso? Todavía hasta el día de hoy hay proyectos que los judíos venden. Y yo les quiero decir, mi papá era hijo de hebreo. Y la ascendencia mía, la relación que tengo con el pueblo de Israel es por parte de él. Mi papá fue el hombre que hizo la maquinaria de lo que fue el cigarrillo piel roja. Y la soñaba. Yo vi a mi papá en los años 70 que tenía un cuarto en nuestra casa. Tenía una mesa que tenía una lámpara abajo y arriba era un vidrio. Y mi papá se levantaba a las 3, 4 de la mañana y mi papá hizo la maquinaria del bombombum, del chicle ese relleno de dulce con centro de chicle y por afuera era rojo. Esa maquinaria se la hizo mi papá a Álvaro Zuviría en los años 70, que se llamaba Chicles de Colombia. ¿Y saben de dónde salió eso? Yo le pedí a mi papá, papi, me traes un dulce y me traes chicle. Papi, me traes un dulce y me traes chicle. Lo tenía hasta aquí. Y un día digo, mira, yo voy a hacer una maquinaria que tenga chicle, que tenga dulce para liberarme de este show. Yo probé cuando se hicieron en los patios de Escayombilla. Ese era el terreno que mi papá tenía del taller. Y en esa esquina se hicieron las maquinarias de lo que era Chicles de Colombia. Y ahí vi a mi papá dibujarla y después viajó al Canadá, viajó a los Estados Unidos y estuvo en Europa, compró las maquinarias, las trajeron en container y ahí se hicieron en Escayombilla esas maquinarias. ¿Sabes una cosa? Mi papá la soñó.
En ese tiempo yo no tenía la capacidad de entender que mi papá era un hombre que tenía inteligencia. Vine a comprenderlo cuando él murió, cuando vi llorando en la tumba a Álvaro Zuviría y le decía, Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque él había salido de trabajar y él se mató en un accidente. Él estuvo hasta las 5 de la tarde en Chicles de Colombia. Él manejaba 4 empresas, Perfumería Lemaitre, que era jabón para mí, que lo hizo mi papá la maquinaria. Manejaba con Víctor Nieto, Cine Colombia. Manejaba con Álvaro Zuviría, Chicles de Colombia y Colombiana de Tabaco. Él era el que hacía las maquinarias. Y él quedó la maquinaria de la maquinita esa de hacer el TikTok, que eran unas pastillitas chiquiticas con menta, quedó en la mitad, porque él se mató un 31 de marzo. En un accidente lo fueron a buscar. Y ahí murió mi papá. Y Álvaro se ponía las manos en la cabeza el día que estaba en el entierro. Le decía, Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi mamá le dijo, la maquinaria llévesela, quedó en los talleres. Es algo grande que puedo decirte, que cuando tú buscas la presencia de Dios, no es solamente para los hebreos, es también para ti, pero tienes que tener la seguridad de quién es tu padre, tienes que tener las características, el gen de tu padre, para que Dios dé a tu vida las cosas grandes que deseas. No es solamente de hebreo. Es para todo aquel que en él cree. Ya nos amaneció y quedamos aquí para el día de mañana y vamos a seguir y quedemos en Primera de Pedro 5 del 2 al 4, apacentando la grey, sabiendo cómo cada uno de nosotros, los que servimos a Dios, tenemos que trabajarle a ese Dios poderoso, establecido en la palabra. Amén. Amén, amén. 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 Mañana Amén. seguimos con esta segunda parte. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu amor, tu fidelidad permanece para siempre. Porque tú eres, oh Dios, el mismo de ayer, hoy. Porque grande es tu misericordia, porque el cielo y tierra pasa, pero tu palabra es una y permanece para nuestras vidas. Permite que se anide en nuestro corazón. Permite que se anide en nuestra vida. Permite que fluya, oh Padre Celestial, de una manera grande, de una manera tangible. Que seas tú, oh Señor, el que esté tratando en nuestra existencia. Señor, gracias por este amanecer. Gracias porque hoy, oh Dios, una vez más nos has recordado lo que es la mansedumbre. Nos has recordado lo que es la humildad. Permite que estos dos frutos que lo pusiste en un mismo nivel se aniden en nuestro corazón. Que nosotros podamos entender que hace parte de nuestra genética. Que si nos declaramos hijos tuyos, Señor, tenemos que poseer este ADN y estas características dentro de nuestra vida. Guarda a los que tienen que salir a trabajar. Señor, ahora mismo limpia los aires, guarda su entrada, su salida. Señor, tráelos en bendición para esta noche porque hay una palabra, hay una cápsula de bendición para nuestras vidas. Guárdanos en el hueco de tu mano. Trae la provisión al que lo necesita hoy, Señor. Trae la bendición. Abre los cielos, oh Señor, y derrama sobre